はい、すみません。見ます。Y presente negativo, mimasen. はい、見ません。そうです。はい。はい. El tercer verbo, ¿quién lo conjuga? Mm. Adelante, Irving. No te oigo. No, no te oigo. No sé si solo es un problema mío. ¿Ustedes lo escuchan, chicos? ¿A Irving? No. No. Okay. Yo veo tu micrófono encendido, pero no se oye. ¿Aún no se escucha? Ah, ahora ya. Ok, ahora sí. Tabemas y tabemasen. そうです。食べますy 食べません。はい。いいですね。Y el cuarto verbo, neru, ¿cómo lo vamos a conjugar? ¿Quién se anima? Aldo-san, onegaishimasu. Es mero, ¿verdad? はい。Memas y Ujú. memasen. Nemas y nemasen. So des. Hai. Hai. Muy bien. Por favor, anoten los significados y por favor hagan una captura a este recuadro para luego enviarlo en el grupo. Hai. ¿Shimashita ka? Hi. Vela lo hizo. Hai, arigato. Bien. Vamos a ver ahora el siguiente recuadro, que serían verbos en U. Primero, como siempre, les voy a escribir en la parte de la forma del diccionario el verbo infinitivo. Y a raíz de eso, comenzamos con la conjugación. Hablar, hablar va a ser hanasu, hanasu. Escuchar, kiku. Ir, iku. Leer, yomu. Beber, nomu. Regresar, kaeru. Ay, repito. Hablar, hanasu. Escuchar, kiku. Ir, iku. Leer, yomu. Beber, nomu. Regresar, kaeru. Ay, todos estos verbos son verbos en U, por lo cual siguen ese patrón de conjugación. Ay, katsuyo shimashou ne. Vamos a hacer la conjugación. Ay, hanasu, ¿cómo sería la conjugación? Al presente afirmativo, ¿quién se anima? Ay, Irving-san, onegaishimasu. Hanasemasu. Chotomatte, hanase es el verbo potencial. Ah, ya. Hanamasu. No. ¿Recuerda las desinencias? ¿Cuáles son las desinencias de los verbos en U? Las terminaciones. Hanerimasu. Chotomatte, no. ¿Cuáles son las terminaciones? ¿Qué es lo que se añade a los verbos en U una vez que se le quita la última U? Y más, y más, Ok. y masen. Ok, y más, Entonces tenemos aquí hanasu, ¿no? Si le quito la U a hanasu, ¿qué me queda? Hanasimasu. Ok, pero el sonido sí no existe en japonés. ¿Qué es Ah, ¿Cuál es la sílaba?
はい、そうですね。はい、そうです。Hay que hacer todo hay que hacer toda esta, ¿cómo se dice? Esta operación, ¿no? Al momento de conjugar. Hanashimasu. Hanashimasu. ¿Y cuál sería su forma negativa? Hanashimasen. Hanashimasen. So desu ne. Okay. Hablo, no hablo. Hanashimasu, hanashimasen. Y des. Verbo escuchar. ¿Cómo va a quedar la conjugación? ¿Quién la realiza? Isabela-san, onegaishimasu. Sería kikimasu Ujú. y kikimasen. So desu. Kikimasu, kikimasen. Hai. Y des. Escucho, no escucho. Hai. Shiban, número 7. Verbo ir. ¿Cómo queda la conjugación? Xochitl-san, adelante. Ishimasu, ishimasen. Atenta. Es que no sé cómo agregarle y más. El verbo es iku. Ah, cierto. Hai. Ik. Y ikimasu. Ikimasu. Hai. Ikimasen. So desu. Ikimasu, ikimasen. Hai. Muy bien. Hai. Hachiban, número 8. Verbo leer. Hai. ¿Quién lo conjuga? Isabela, adelante. Hai. Sería yomimasu Hai. y yomimasen. Bien. Yomimasen. No leo, no leo. Hai. Kuban, número 9. Verbo beber. Hai. Camila-san, onegaishimasu. Aquí Camila-san. estoy, solo que batallé un poco, pero sí estoy pensando para hacerlo. Hi. Sí, sí. Solo tienes que quitar la última U y añadir las terminaciones. Para el presente afirmativo, la terminación a añadir es imas. Para el presente negativo es imasen. El verbo es nomu. Sería Ujú. perdón. No, no te preocupes. El verbo es nomu, ¿no? Hay que quitarle Nomu. la última U. Y a eso se le añaden las terminaciones. Entonces en el negativo sería no más en. No. La desinencia, las terminaciones son imas para el presente afirmativo e imasen para el presente negativo, ¿no? El verbo es nomu. La regla me dice que para los verbos en U le tengo que quitar la última U y a lo que queda le añado las desinencias, las terminaciones. ¿Cómo sería? No. Ujú. No. A ver, hagamos de cuenta que tenemos el verbo así, en gromaji, Ajá. nomu. Al nomu hay que quitarle la U nada más. Nos queda nomu. A eso que nos queda le vamos a añadir, ¿no? Al presente afirmativo y más, y al presente negativo y masen. ¿Hay? No mima más. Ok, no mi más. ¿Hay? No mimasen. No mi masen. So desu ne. ¿Hay? Bebo, no bebo. ¿Hay? No mi más, no mi masen. ¿Hay? Y el último verbo, regresar. Vamos a ver quién será. Bella-san, onegaishimasu. Ah, por Dios. Miren que estos todos son verbos en U, así que todos se sigue la misma regla. Ok, Ay. sí. Este es la primera sílaba sería K o me estoy confundiendo. No, Ah, sí ok. es K. Que es
cae. Me cuesta todavía mucho trabajo, perdón. Es caeru. 帰るですね。はい、そうです。 Caeru. Ok, entonces sería caer más. はい、もう一度。 Caer más. 帰ります。そうです。 Caer más. Y el negativo sería caerimasen. Ok, perfecto. はい。帰ります、帰りません。No regreso, no regreso. はい。いいですか、皆さん? ¿Se va entendiendo un poco mejor la conjugación? Estos son los verbos en U. はい。¿Alguna pregunta hasta aquí? Solo para confirmar, entonces en el presente afirmativo, para cambiar la oración sería el imas y en negativo el imimasen. いません。 Imasen. はい。Pero atención, esto solo con los verbos en U. Ok. Bien. ¿Y cómo es con los verbos en RU, por ejemplo? Se quita la RU, Ok. se agrega y más en. ¿Se le agrega qué cosa? Perdón, no se escucha ahí. Sí, se agrega y más. Y se No, agrega- yo tomate, no. Ese y más en es para los verbos en U. ¿No? Los verbos en RU se le añade solamente más en. Je. Ay, mires. No te preocupes. ¿No? Por eso les pregunto, porque estas son cosas que tienen que ir quedando claras, ¿no? Va a ser una repetición constante hasta que quede del todo transparente y asimilado, para que es la conjugación, es la primera conjugación. Luego vamos a encontrar muchas más. Es por eso que la primera tiene que ser asimilada muy, muy bien para poder luego entender las siguientes. ¿Ay? Je, arigato. Ay, Y, bien. Ok, por favor, alguien haga una captura. O creo que ya estuvo. Ok, arigato, Bella-san. Sensei, tengo una pregunta. En la última parte de Kaeru, ¿Sí? o sea, en donde dice presente afirmativo, que está pues primero la sílaba K, luego la E, Ujú. luego esa es, Ri, o sea, ¿cuál, perdón? ri. Ya, perdón, estaba Mm. ahí confundiendo. Ok, no. Se forma el ari, ¿no? Porque si caeru es un verbo en U y le quitamos la U, nos queda caer. Al añadirle la terminación del presente afirmativo, que es y más, entonces caer más y más, caer y más. Obviamente al momento de escribirlo en hiragana, pues esa ari es toda una sílaba como tal que hemos visto, ¿no? Entonces escribimos esa, caer y más. Ok, gracias. Arigato, bien. perdón. No, ningún problema. Muy bien. Vamos a pasar a ver la última. Ujú, el último recuadro. Tomate. Ahí. Tenemos el último recuadro, es de los verbos irregulares. Habíamos visto dos verbos irregulares en lo que va del curso. El primer verbo irregular, que lo voy a escribir aquí, va a ser el verbo venir, que es kuru. Luego tenemos el verbo hacer. ¿Cómo era el verbo hacer? En su forma infinitiva del diccionario. Suru. Suru desu ne. Hai. Y habíamos también visto el verbo estudiar, que es un verbo compuesto, habíamos dicho. ¿Cómo es? No sé si alguien recuerda. Benkyo shimasu. Kyosuru. Benkyō suru es su forma del diccionario, ¿no? En su forma sin conjugar. Hai. Benkyō suru. Es un verbo compuesto y que se conjuga como el verbo suru, que es irregular. Ahí tenemos los tres. Verbo venir, kuru. Verbo hacer, suru. Verbo estudiar, benkyō suru. Benkyō suru. Ahí. Vamos a ver la conjugación del verbo venir. Ahí. ¿Quién participa? Adelante, Sasui-san. Je. Kimasu. So aquí la conjugación es solamente, diría yo, memorizar, porque no hay un patrón a seguir.
Estos son verbos irregulares, solamente es memorizar y ya. Hai. Kimasu, kimasen. Bien. Siguiente verbo, suru. ¿Cómo lo conjugamos? Hai, Isabela. Hai. Sería shimasu Ujú. y shimasen. Eso es shimasu, shimasen. Hai, hago o no hago. Y el último, benkyou suru. Benkyou suru no kachiyo wa nan desu ka? ¿Cuál es la conjugación de benkyou suru? Hai, Irving. 勉強します。 Ujú. 勉強しません。 Eso es. Benkyou shimasu, benkyou shimasen. Hai. Y ahí tenemos. Podemos observar que la conjugación del verbo benkyou suru, la parte final es pues la misma del verbo suru, porque lo contiene. Entonces, como lo contiene, el verbo a su vez es un verbo irregular y la parte final se conjuga como el verbo suru. ¿Ok? Entonces es benkyou shimasu, igual. Benkyou shimasen, shimasen, kore. ¿Quieres ka? はい。はいはい。ここまで質問がありますか、皆さん。いいえ。 Yeah. Ay. Entonces, el día de hoy hemos hecho toda esta práctica. Por favor, si pudieras verla una última vez, realizar la captura y enviarlo en el grupo. Hemos hecho esta práctica de conjugación. Hemos visto la diferencia de conjugación entre los verbos en ru, los verbos en u y los verbos irregulares. Espero que hayan anotado bien las traducciones de cada uno de estos 13 verbos que hemos visto hoy, porque vamos a encontrarlos mucho en esta primera parte del curso. Vamos a seguir continuando practicando la parte de conjugación también el día de mañana. Recordarles que estamos en semana de pago de mensualidad, por lo cual el día de mañana les voy a ir preguntando en clase si ya realizaron su pago o no, tal cual como ya lo había hecho anteriormente. Y voy a tener que marcarlo en la lista de asistencia. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para que no haya ningún problema. Cualquier duda me comentan y si desean pueden ir avanzando en su workbook, ¿no? Todos estos temas, ¿vale? Para que vayan practicando. Ay, minasan, de mi parte esto sería todo por hoy. Les iba a comentar una última cosa, pero ya no me recuerdo qué cosa era. No recuerdo qué cosa era. Ah, sí, la parte de los verbos. Si ustedes, no sé cómo los estén escribiendo en sus apuntes, pero sí les recomiendo que, por ejemplo, escriben el verbo, vamos a ver, alguno de estos verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo dormir. ¿Cómo es el verbo dormir en su forma infinitiva o forma del diccionario? 寝る。 Neru. Entonces, ustedes van a escribir ahí en sus apuntes Neru, entre paréntesis, van a escribir directamente ru, para que sepan que es un verbo en ru, hasta que ya lo asimilen por completo y ya lo intuyan y ya lo sepan, no sin necesidad de andar viendo los apuntes. Ya luego al lado recién ponen las traducciones o conjugación, como deseen. ¿Ok? Pero esto háganlo por ahora hasta que lo tengan ya asimilado, ¿vale? Ok. Bien. También con los verbos irregulares, también pongan, por ejemplo, ir, no sé, algo que les dé a entender, ¿no? Que son verbos que funcionan distinto. ¿Ok? Esto es útil porque ya luego van a darse cuenta cómo automáticamente de tanto escribir eso, lo asimilan y ya saben cómo conjugarlo, ya no tienen que andar viendo los apuntes o ir, no sé, preguntando, viendo en el diccionario, por ejemplo, qué tipo de verbo es, porque es útil para la parte de conjugación. También porque todo este tipo de conjugación o sea, la categoría de los verbos es algo que ustedes van a aprender ahora y se lo van a llevar durante todo su estudio del japonés hasta cuando ya lo hablen y demás. Porque cada vez que encuentren una estructura y, por ejemplo, conjugaciones como la forma en T de los verbos, que es algo que no sé si alguno de ustedes ya sabe de qué es, pero en ese caso se hace mucha referencia a la clasificación de los verbos.
Por lo cual, una vez más, es pertinente recordar eso, ¿no? Para poderlo tener en cuenta y poder conjugar bien. ¿Ok? Por ahora, escriban solamente la categoría, la clasificación al lado, ¿ok? Hasta cuando ya lo tengan del todo aprendido. ¿Bien? Eso era lo último y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito día. Hasta. Arigato, Arigato. Arigato. Ah, Hasta.